segunda línea argumental a favor de que sí se puede hablar en la historia de España del término Reconquista. Si la primera línea argumental era de que sí se podía en cuanto a ideología, pues esta segunda línea argumental que está emparentada reza lo siguiente: por su utilidad. Sí se puede utilizar el término Reconquista en la historia de España por su utilidad. ¿En qué nos basamos? Bueno, nos basamos en la sección tercera del capítulo tercero de este libro de la Reconquista, el capítulo de Francisco García Cid, titulado Crítica e hipercrítica en torno al concepto de Reconquista, una aproximación a la historiografía reciente, páginas 91-94, que viene a explicar por qué el término Reconquista es útil para explicar a sí mismo la historia de España en la Edad Media entre el siglo VIII y el siglo XV. Pues bien, en este artículo, en este capítulo, Francisco García Cid lo que sostiene es lo siguiente: que se puede aplicar el término Reconquista a la expansión territorial cristiana a expensas de la anterior expansión islámica en la península ibérica, porque este término resulta aceptable y además es que es un concepto operativo. Y a continuación pasa a explicar con 3 motivos por qué es un término aceptable y operativo. Y si demuestra que es aceptable y es operativo, pues será un término útil. Veamos pues sus motivos. Primeramente nos dice que con este término Reconquista, se puede conceptualizar de forma específica, concreta, pues toda esa expansión de los reinos ibéricos cristianos frente a un ámbito de civilización diferente durante los siglos medievales en la península ibérica. Segundo motivos. Refleja una expansión territorial fundamentada en el uso de la fuerza. Si yo voy a usar la fuerza, puedo usarla porque sí, o puedo darme razones que me legitimen hacer dicho uso de la fuerza. Entonces necesito apelar a una ideología. Ya hemos dicho que la utilidad del término Reconquista tiene que ver con que sea un término ideológico. Es decir, esta línea argumental 2 está conectada con la línea argumental 1. Lo cual tiene el riesgo que si nos desmontan la línea argumental 1, en el caso de que la expongamos, pues por efecto dominó caería la línea argumental 2. El caso es que si tengo una ideología que la puedo justificar y con dicha ideología puedo justificar la violencia, ya tengo una razón para la expansión territorial desde el cristianismo frente al islam. Además, es que este término Reconquista cuenta con una ventaja indiscutible, que es su expansión en la historiografía, su incuestionable identificación en el ámbito historiográfico, pero dentro y fuera de nuestras fronteras. El término Reconquista no solo se utiliza por historiadores españoles. ¿Y por qué? Pues porque el término Reconquista, para estos historiadores que lo usan, es el término más ajustado para poder hablar de esta expansión territorial desde el cristianismo frente al islam en la península ibérica. Segundo motivo, por otra parte, el término Reconquista se puede aplicar al argumentario justificador, y estamos diciendo que para poder hacer la violencia, si consideras que tienes razones, argumentos, esas creencias, esos contenidos, hace que te sientas justificado o que te justifiquen con posterioridad la guerra contra el islam. Y es que las sociedades ibéricas cristianas medievales necesitaban un argumentario justificador. Y es que es indudable que al menos desde el siglo IX, quizá antes, pero al menos desde el siglo IX se forjó una ideología que combinó elementos precedentes del concepto de guerra justa con otros elementos de guerra santa. El concepto de guerra justa era anterior, luego vino el de guerra santa. Y tienen elementos cada uno y una intersección, digamos, en elementos en la Reconquista. ¿En qué esa confluencia? Un relato reivindicativo. ¿Reivindicativo de qué? Pues de la patria, para recuperarla. La patria como geografía política, pero también de la Iglesia. Estamos ya en el mundo de los estados mentales, trascendentales. Es que tanto la patria como la Iglesia había sido arrebatada por unos agresores que
desde la perspectiva cristiana, la retenían tanto la patria como todo ese orden religioso, retenían ambos elementos y de forma injustificada. Bueno, justificada sí, con los contenidos propios del Islam, pero se retenía injustamente. Y señala Francisco García Cid respecto de la operatividad del término Reconquista, porque no basta solo que sea aceptable, que la hayan aceptado historiadores españoles y no españoles, sino tendrá que ser operativo. Si no es aceptable y a la vez operativo, no puede ser útil. ¿Y es operativo? Pues claro que es operativo, porque con un solo término se hace referencia a un proceso clave en la Edad Media peninsular ibérica, que tuvo una incidencia en la conformación de sociedades frontera, sociedades de frontera. Así pues, para García Cid, para los historiadores, el término Reconquista es útil por cuanto les permite identificar fácilmente y de manera indiscutible a unas dinámicas históricas específicas bien concretas y diferenciadas claramente de otros procesos de expansión políticamente distintos. Es decir, Reconquista es útil. Es útil porque es operativo, es aceptable, es aceptado y es un término ajustado. Ajustado a lo que pasó, nos es fácil de usar y se refiere a unos procesos concretos, diferente a otros procesos. Bueno, lo que pasa es que no es un término perfecto. Así, García Cid nos pone sobre aviso de que quien utilice el término Reconquista, pues si quiere, pues podrá incluir comillas o cursiva o marcarlo de alguna manera para hacer ver que tiene un sentido especial, Reconquista, que cuidado con este término. Más que nada para prevenirnos de trampas, para prevenirnos de imprecisiones. Pero claro, desde la mentalidad antiuso del término Reconquista, ahora se nos puede decir, el propio García Cid reconoce que el término Reconquista puede, quizá con un mal uso, pero puede estar asociado a trampas. No nos dice García Cid. Lo que nos dice es que el término Reconquista, a pesar de que sea un término diverso, a pesar de que sea un término problemático, es una herramienta útil. Así que Francisco García Cid concluye y dice literalmente que Reconquista es uno de los constructos más operativos de cuantos han animado en el solar peninsular la confrontación entre cristianos y musulmanes. Más que el término restauración. ¿Dónde va a parar?